En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pensábamos que llegaba el verano y el tiempo nos ha recordado que no, que estamos en invierno. Ha vuelto el frío, que es lo que toca. Ya volverá y vendrá el calor y nos quejaremos de que hace mucho calor y que es insoportable. Pues vamos a prepararnos para celebrar bien la Eucaristía, dando gracias al Señor. Hoy el Evangelio nos habla del don de la fe, de lo afortunados que somos por habernos encontrado con un Dios que nos ama, que no solo nos creó a su imagen y semejanza, sino que además, cuando nos equivocamos y pecamos, en lugar de pagarnos como merecíamos por nuestros pecados, envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, la gratitud nos salva, nos hace reconocer los dones que tenemos y vivir con alegría para ser instrumento de Dios en el mundo. Pues guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por las veces que no nos hemos comportado como el Señor deseaba. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que te habla». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaba que se quedaran con Él, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia presenta ante nuestros ojos la virtud de la fe. Conviene que cuando uno asciende una montaña, pare de vez en cuando a tomar aliento para ver lo que le queda
pero también para mirar hacia atrás y darse cuenta de lo mucho que ya ha avanzado, de lo mucho que ha ascendido. Nos encontramos prácticamente ya en la mitad del tiempo de Cuaresma. Conviene que repasemos qué tal va el cumplimiento de los propósitos que nos hicimos, si estamos centrando la mirada en Cristo, rezamos más de lo que lo hacíamos habitualmente, si nos hemos confesado o si al menos tenemos el propósito de hacerlo en un breve plazo de tiempo, si estamos, en definitiva, mirando a Jesús para que de nuestro corazón nazca la gratitud ante tanto amor como Él nos ha demostrado. Porque de esto consiste la fe. ¿Qué es la fe? La fe no significa comprender. Hay veces donde no comprendemos. Lo primero de todo es que la fe es un acto humano. Algunos dicen que la fe es algo desfasado, que después del racionalismo la fe ya no tiene sentido, que lo importante es comprender, entender. Y no es así. Todos nosotros utilizamos la fe. Y todas las personas, por el hecho de convivir, tienen que utilizar la fe. Fe es confianza. Fe religiosa es confiar en Dios. Fe significa confiar en otra persona. Cuando yo cojo el coche, hago un acto de fe, porque creo que si el semáforo está, el mío verde y el del otro rojo, el otro va a cumplir las normas de circulación. No podemos vivir en sociedad si no hay confianza, si no te fías de que el otro va a cumplir con las normas que nos hemos dado para vivir en sociedad. Por lo tanto, lo primero es que la fe no es un acto irracional, al contrario, es un acto humano donde va toda la persona con su razón y también con su sentimiento. Lo segundo, la fe religiosa, la fe cristiana, implica confiar en Dios, en un Dios que te quiere y que te ama, que te ha dado muestras de que te quiere, pero que a veces no comprendes. La fe implica, por tanto, no siempre comprender los planes de Dios, sino fiarte de Él, como el niño se fía de sus padres, como el que está aprendiendo a montar en bicicleta y detrás va el que le ayuda y le coge del sillín, se fía de que no le va a soltar y no se va a caer. La fe implica confianza. La fe religiosa implica confianza en Dios. ¿Tengo razones para creer en Dios? Sí. Hay dos tipos de razones. Por un lado están las razones intelectuales. ¿Qué me dice mi razón? ¿Qué me dice mi inteligencia? Cuando uno ve el mundo, cuando uno ve la perfección, por ejemplo, de los movimientos de la mano, ¿cómo va a ser esto pura casualidad? Más bien nuestra razón nos dice, eso es causalidad. Hay alguien que es el motor primero de todas las cosas, que ha creado las cosas y ha puesto un orden en la creación. Esto es lo que me dice mi sentido común, lo que me dice mi razón. Por lo tanto, creemos en un ser superior que nosotros llamamos Dios. Pero después hay también razones del corazón, que son las razones que tengo porque he experimentado su amor, porque he venido a rezar cargado de problemas, salgo de la iglesia con los mismos problemas, pero con esperanza. Porque le he pedido al Señor que me ayude y he sentido cómo me sostenía. Quizás no me ha quitado la cruz, porque Dios no nos quita muchas veces las cruces, nos enseña a llevar la cruz, que es distinto, pero me ha consolado, ha iluminado mi vida. Por lo tanto, son las razones de las que hablaba Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe es un acto humano, es un acto en el que el ser humano corresponde al Señor con esa confianza que implica fiarme de Dios porque tengo pruebas para creer en Él. Por lo tanto, hoy es un día en el que tenemos que venir a dar gracias y a preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy viviendo con agradecimiento mi fe en Dios? ¿O por el contrario, vengo a misa a regañadientes, vengo a misa refunfuñando, me confieso porque no me queda otra, pero no lo hago por amor? La fe debe implicar en mí ese sentimiento de gratitud al sentirme querido y amado por Dios, porque soy afortunado. Hace unos días
todos lo recordaréis, tuvo lugar la gala de los Goya. En esa gala de los Goya, que yo no vi porque no me interesaba simplemente, pero después leí las noticias, una mujer, una señora, hizo unas manifestaciones quejándose, doliéndose de que muchos jóvenes hoy en nuestros días tengan fe en la Iglesia Católica. Dios no resta, Dios siempre suma. Evidentemente que por fe, cuando uno tiene fe y sigue al Señor, tiene que pagar un precio, sí. Pero Dios no resta. Dios no compite con los tuyos. Dios no va en tu contra. Cuando tú amas a Dios, cuando tú dejas que Él dirija tus pasos, no solo experimentas que el Señor te consuela, sino también experimentas que ilumina tu vida, que te ayuda a saber cómo tienes que vivir. Y eso te ayuda a ser feliz. Ayuda a que tú seas más generoso en tu trabajo, cumpliendo con tus deberes. Te ayuda a ser más generoso en casa, siendo una persona con más paciencia, perdonando como tú quieres ser perdonado. Te ayuda, por tanto, a ser mejor persona. Dios no resta, Dios viene a sumar. Tener fe no debería ser para nosotros algo que nos hace la vida peor, sino algo que nos hace la vida mejor, porque Dios suma, Dios no resta. Por lo tanto, hoy venimos a dar gracias a Dios por la fe. Hoy venimos a dar gracias al Señor porque hemos sentido su amor y nos sostiene en tantos momentos de la vida. Recuérdalos, recuerda esos momentos donde has sentido el amor de Dios. ¿Para qué? Para que iluminen los momentos donde no comprendes los planes de Dios, los momentos de tiniebla, de oscuridad o de dolor. Cuando uno tiene que abrazar la cruz, eso le cuesta. Cuando el Señor te dice que te niegues a ti mismo, eso te cuesta. Pero tienes que recordar que aquel que te lo dice, que aquel que te lo pide, por ti subió a la cruz para salvarte. Y que como Pedro le tenemos que decir, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tener fe es una suerte. Los que no tienen fe no tienen esperanza. Pierden a sus seres queridos y piensan que ya no hay nada más. Los que tenemos fe sabemos que después de la muerte está la vida eterna y que por lo tanto nos encontraremos con nuestros seres queridos, podremos disfrutar eternamente del amor de Dios junto con los nuestros. San Pablo les dice a los de Tesalónica, no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. La fe no me quita los problemas, pero me da esperanza. Dios no resta, Dios siempre suma. Esto le diría yo a esa persona que estaba quejosa porque los jóvenes, muchos de ellos, estaban convirtiéndose al catolicismo. Dios no resta, Dios siempre suma. Sentirte querido por Dios no te resta, sino que al contrario, te da fuerzas, te da esperanza, te ayuda a seguir adelante. Y es más, te ayuda a vivir de una determinada manera. Y por eso, queridos amigos, creo que este Evangelio del domingo nos recuerda que este tiempo de Cuaresma es tiempo de ser luz en el mundo, de ser testimonio de esperanza en el mundo. Y seremos testimonio de esperanza cuando llevemos nuestras cruces, no porque toca, sino ofreciéndola al Señor, diciendo por ti, Señor, por amor. Y cuando hacemos las cosas por amor, nuestra vida es mucho más feliz. Cuando tú vas al trabajo y lo ofreces al Señor y no vas a regañadientes, sino que le estás dando un sentido espiritual para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, eres mucho más feliz. Como eres mucho más feliz cuando corriges con cariño, como eres mucho más feliz cuando aguantas los errores de los demás y los ofreces al Señor y en lugar de rebelarte contra el otro, le perdonas. El odio no te hace feliz. El odio pudre, endurece tu corazón, te hace tener una mirada de ira, mientras que el perdón te hace sentirte feliz, porque has perdonado y tienes amor en el corazón y deseas lo mejor para el otro. No solo no es que Dios no reste, sino que suma, sino que además vivir nuestra fe nos ayuda a contribuir a la esperanza en el mundo. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿estamos pagando el precio de ser fieles a Dios? Porque en esta vida todo exige un precio. No tener fe también exige pagar un precio, pero tener fe exige pagar el precio de la confianza en Dios. Y cuando uno lo ha pagado, experimenta que es mucho más feliz que cuando se mira a sí mismo y solo se busca a sí mismo, que es mucho más feliz que cuando no se da a los demás. Ser cristiano
Seguir a Cristo no me quita los problemas, pero me hace sentirme lleno de esperanza, porque las palabras de Cristo no son palabras para oprimir, sino para dar vida. Aquello que Él le dijo a la samaritana, que le iba a dar el agua que le diera la felicidad, se convierte en realidad en nosotros, cuando dejamos que Él con su gracia mueva nuestro corazón. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy siendo testimonio de esperanza en el mundo? ¿Vivo con alegría mi fe? ¿Sigo con alegría al Señor? Y eso implica ser más responsable en el trabajo, ser agradecido con los dones que tengo, intentar tener más caridad con los demás. La fe es el mayor regalo que nos han dado, porque nos sostiene en los momentos difíciles, nos hace saber cómo tenemos que vivir y nos indica que no estamos solos, que hay alguien que nos sostiene. Ese es Cristo. Pues seamos testimonio de esperanza en el mundo, que nuestra vida sea luz para los que están a nuestro lado. Que sea así. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, consuelo y esperanza de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo en Oriente Próximo, en Ucrania y en tantos lugares donde no hay libertad. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Tomás, Juan Pablo, Miguel, Amparo, Manuel, Ángela, Nilo, Miguel José, Santiago, Teresa, Dolores, Felipe, Lola, María del Carmen y difuntos de la familia Herranz Jaffer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos sentimos afortunados porque hemos conocido el amor de Dios, porque Él nos sostiene en los momentos difíciles, ilumina nuestra vida para que tengamos conciencia, nos da fuerzas para amar y perdonar, para sumar y no restar. Tener fe es una suerte. Hay que pagar un precio, lógicamente, el precio de ser coherentes con nuestra fe, de corresponder al Señor, de poner la otra mejilla, de perdonar. Pero cuando uno lo hace, es mucho más feliz que cuando es egoísta. Dios no resta, Dios siempre suma, y somos afortunados por haber conocido y experimentado su amor. Pues vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo jueves, como todos los jueves de Cuaresma, el templo estará abierto todo el día, expondremos al Señor después de la misa de la mañana y lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde. De 10 a 11 habrá un sacerdote confesando, de 7 de la tarde a 8 y cuarto otro, para que tengáis un fácil acceso al sacramento de la reconciliación. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a María, Reina de la Paz,
que proteja a todas las naciones y siembre la paz en el mundo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los deseados hijos de Eva. A ti suspiramos,